Bueno, continuando, respecto a la parte uno hemos visto cómo empezar, ¿no? En la programación, cómo hacer la primera parte de las diapositivas, ¿no? La carta de presentación y también la primera parte de nuestra codificación. Entonces vamos de frente al concepto de por sí. ¿Qué tenemos por concepto? Eh, Obviamente, el contenido de todas nuestras diapositivas van a ir después de la carta de presentación. Empecemos, ¿no? ¿Cómo vamos a crear una, una, una diapositiva nueva, ¿no? Como en este caso. Entonces usaremos el comando begin frame. Usemos el slash inverso, obviamente. Va a aparecer después, ¿no? De esta diapositiva. Vamos a begin frame. Vamos a colocar sin título en este caso. Vamos a compilar de nuevo y vamos a observar que se va a abrir una nueva página, ¿no? En efecto, se actualiza en una página. Entonces, ¿qué es lo que queremos observar o aprender, no? Como vemos en la primera diapositiva, en la diapositiva anterior, que la que sí observamos un recuadro con texto y también una pequeña imagen, ¿no? Entonces, el cuadro con texto sería una otra función, en este caso sería blog, begin blog, y en este caso usaremos acá el título que sería definición. Dentro de begin blog habrá también un end blog. Entonces, dentro de estas dos funciones debería ir todo el contenido que queramos que se presente en el blog, ¿no? Entonces, begin blog, definición, resistencias, porque recuerden que yo les voy a hablar de resistencias en correcta alterna, y como vemos acá está dentro de end blog, ¿no? O sea, si se va a ejecutar correctamente. Entonces, ya sabemos el concepto de cómo hacer el llamado a la función beginBlock, ¿no? Para hacer presente este pequeño recuadro. Entonces, como podemos observar, también se presenta una imagen. Entonces sería utilizando el comando centering, en este caso sería igual que beginCenter, solamente que el centering se va a presentar desde un lugar, ¿no? De la codificación. Todo lo que esté abajo será ubicado al centro automáticamente. Entonces, como solamente nos queda una imagen por colocar, sería más fácil utilizar centering, ¿no? Que el begin center y end center, ya que sería algo más de codificación y no queremos que eso suceda. Entonces, centering include graphics, obviamente ya hemos explicado esto en el primer video. Vamos a usar en este caso la escala, ya no el tamaño. La escala va a ser 0.7. ¿Qué quiere decir esto? Sería el 70% del tamaño original. Si la escala fuera 1, en este caso el tamaño original, la imagen se vería muy distorsionada y se vería en este caso fuera, ¿no? de los márgenes de nuestra diapositiva. Vamos a observar que en efecto se nota así. Pero en este caso vamos a usar el 0.7, que es lo que estaba antes, ¿no? Para que sea más chévere, ¿no? Que se vea mejor, obviamente. Entonces, escala 0.7 y también colocaremos la imagen acá, que yo lo guardé con mi imagen PPT2 PNG. Yo uso PNG porque se me hace más fácil. No sé si en JPG sea diferente, pero bueno, vamos acá a utilizar endframe obviamente porque hemos empezado una diapositiva y también deberá haber una finalización. Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿qué podemos observar? Veremos dos puntos en este caso, ¿no? Un punto y otro punto. Una imagen entre dos puntos y una ecuación, en este caso. Vamos a empezar, ¿no? Con begin frame o colocando el título Fórmula Lady Om y usaremos el punto. El punto es un punto de énfasis, ¿no? Para que sea mucho más estético. Entonces begin itemize para hacer el llamado a este punto y automáticamente al colocar esta función nos desplegará una función pequeña llamada item, ¿no? Slash inverso item. O sea, después de este slash inverso item deberá ir el texto que queramos que se puntee específicamente. En este caso, como sabemos, la Lady Om se interpreta como y en la pantalla se ve obviamente el punto y este texto. Entonces, queremos añadir una imagen, pero en este caso vemos que la imagen está al medio del texto, o sea que no está al final, no hay nada por sobrar, entonces usaremos acá ahora sí el begin center y el end center obviamente. Dentro de estas dos funciones usaremos la inclusión de la imagen, include graphics, de escala 0.5, o sea el 50% de su tamaño, y la imagen que yo le guardé como imagen PPT3, ¿no? Vamos a finalizar con el end center, entonces colocaremos otro ítem también. Colocamos slash inverso ítem, por la interpretación de la imagen podemos decir que, y acá obviamente se nota, ¿no? La imagen, perdón, el texto. Y acá, ojo, usaremos la función de begin equation. Begin equation pertenece a la librería de matemáticas en Beamer, pero esto viene predeterminado ya, así que no es necesario llamar la librería. Entonces usaremos begin equation y habrá un end equation, ¿no? Porque todo inicio tiene un final, entonces un R va a ser igual a una fracción. En este caso, para hacer llamado al comando de fracción se utilizará el comando slash inverso frac, y como primer elemento irá el numerador y en el segundo elemento el denominador, ¿no? Voltaje sobre corriente es igual a R. Finalizamos la itemización y finalizamos también el dispositivo con el frame. Entonces, para la siguiente diapositiva será igual, ¿no? que en la anterior que hemos visto.
Y en la siguiente diapositiva, acá podemos observar algo nuevo, que serían los subpuntos. En este caso, ¿cómo sería? Bueno, empezamos la diapositiva, ¿no?, con Begin Frame y el título tabla de resistencias, como podemos ver acá. Entonces, utilizamos también Begin Itemize y se nos desplegará el ítem. Acá hay un punto, ¿no? Acá usaremos, por ejemplo, tenemos esta resistencia, y esta también se ve, ¿no? Incluiremos una imagen que está entre, no está al final, o sea, no está sobrando, entonces usaremos Begin Center. Begin Center, en Center dentro de ello, Include Graphics, escala 90% de su tamaño y también la imagen que vamos a introducir. Utilizaremos otro ítem nomás para este punto de acá, que podemos observar. Entonces, estos subpuntos, ¿cómo lo haremos? Dentro del Begin Itemize principal, abriremos otro Begin Itemize acá, como podemos observar. Este Begin Itemize está dentro de este Begin Itemize y este. Entonces, al momento de ejecutar, el programa nos responderá que esto actúa como un subpunto, ¿no? Como se puede ver en pantalla. Bueno, la siguiente es una tabla de la siguiente diapositiva, Begin Frame, el título, y es un blog, ¿no?, con un título y unas ecuaciones de por sí. En corriente alterna ya también, ¿no?, es un blog y una imagen referencial. En frecuencia y periodo, ojo acá. Bueno, ¿qué de nuevo hay acá? Se puede ver unas columnas, ¿no? En este caso, en una columna irá lo que son los conceptos de frecuencia y periodo, y en otra columna irá las imágenes. ¿Cómo haremos para que se aparezca de esta forma? Usaremos en este caso, bueno, empezaremos obviamente con la diapositiva con Begin Frame y vamos a poner frecuencia y periodo, obviamente, en pantalla. Entonces vamos a empezar las columnas, sería slash inverso Begin Columns. Como tiene un Begin Columns, también habrá un End Columns, obviamente, ¿no?, las columnas, traduciendo, ¿no? Vamos a usar el slash inverso column, dentro de las llaves será 0.5, que será la línea imaginaria para que se distribuyan las columnas. Como es 0.5, entonces será la mitad y habrá dos columnas, obviamente. Text with th. Entonces, vamos a empezar los itemize, Begin Itemize y End Itemize. Dentro de ello habrá los conceptos de tanto de frecuencia como periodo, item, frecuencias, la cantidad de siglos que se pueden, como se puede ver en pantalla. Un break, en este caso el break se usará para hacer algo más estético, ya que si no colocamos el break, entonces esto se va a ver junto y no se va a ver de todo bien, ¿no? Acá utilizamos otra vez el ítem periodo y se muestra, ¿no?, el concepto de periodo. Entonces, para la otra columna usaremos otra vez el llamado a la función slash inverse column, entre llaves 0.5 text with th. Entonces, en este caso vamos a añadir imágenes solamente. Entonces utilizamos la función include graphics, escala 0.8, o sea el 80% de su tamaño original, y la imagen que yo lo subí y yo lo tengo así designada, ¿no?, en mi computadora. Usaremos el break para, obviamente, ya les expliqué la función, ¿no?, eso para recibir más estético. Y también usaremos otra imagen, include graphics, escala 0.8, y la imagen que vamos a presentar también. Entonces vamos a finalizar las columnas y finalizamos con la diapositiva esta. Para el siguiente se encuentra un itemize dentro de un blog. En este caso sería el mismo concepto, solamente que todo esto, el Begin Itemize y el End Itemize, irán dentro del blog. Como podemos ver acá, habrá un End Itemize y el Begin Blog irá después. Vamos a la siguiente diapositiva, que vamos a aplicar nuevamente. Columnas, ¿no? Columnas, en este caso, en una parte irán las ecuaciones del voltaje eficaz y voltaje pico, en otro lado las referencias, las imágenes referenciales. Entonces vamos a empezar. Begin Frame, valor eficaz. Begin Column, vamos a empezar columnas, y obviamente será 0.5, ya que es a la mitad. Y vamos a itemizar, o sea, Begin Itemize, los dos primeros conceptos de voltaje eficaz y voltaje pico, como vemos en pantalla. Begin Itemize y voltaje eficaz. Acá vamos a ver una función matemática, que es el equation, y vamos a escribir voltaje eficaz, que en este caso yo lo puse como BF, va a ser igual a o sea, la división, la fracción del voltaje pico sobre la raíz cuadrada de 2. En este caso, en raíz cuadrada de 2 se determinará como slash inverso SQRT, que sería square root en inglés, y como traducción sería raíz cuadrada, ¿no? Y en este paréntesis irá el valor que queremos hallar. Raíz 2. Vamos a finalizar la ecuación, usamos un break para que se vea más estético y utilizamos otro ítem llamado voltaje pico, y en este habrá otra ecuación, que en este caso será el voltaje pico es igual a la voltaje eficaz por la raíz de 2, ¿no?, obviamente. Finalizamos la ecuación y finalizamos el índice MAI, ¿no? Iniciamos con otra columna donde pondremos simplemente las imágenes referenciales. Entonces, en este caso, la siguiente diapositiva va a ser un blog, un texto, y abajo una ecuación simplemente, no separada. Acá podemos ver Begin Block, definición y End Block, ¿no? Es lo que vemos en pantalla. Para la siguiente diapositiva serán puros blocks, o sea, ecuaciones. Las funciones y ecuaciones tienen que ir dentro de los blogs, como podemos ver en pantalla. No es nada del otro mundo.
acá en esa parte colocamos la resistencia como valor de impedancia. Y utilizamos el begin frame para empezar la diapositiva, la resistencia como valor de impedancia, obviamente como nuestro título, y un pequeño concepto y una pequeña imagen. ¿Por qué no utilicé acá el CircuitX? Es porque sería muy difícil, ¿no? Muy tedioso hacer que esta imagen se vuelva en el formato de CircuitX, entonces solamente usar una imagen referencial. Pero ojo, no estoy diciendo que no voy a usar el comando CircuitX, ¿no? Es para que sea más fácil al lector, que es lo que nos importa. Y bueno, acá podemos ver que en la parte de inductor como valor de impedancia no es del otro mundo, es una imagen, ¿no? Y también el empleo del comando CircuitX, pero ojo acá, podemos observar la presencia de una letra griega, en este caso sería el omega. Vamos a empezar, begin frame, el inductor como valor de impedancia, y vamos a utilizar un block, ¿no? Que sería fórmula de inductor, y vamos a empezar una ecuación. En este caso, la letra griega pertenece a una librería, pero esta también está predeterminadamente añadida al latex Beamer. Entonces solamente la hemos llamado con slash inverso omega, ¿no? Que es la letra griega. Begin equation, en equation, finalizamos el block, y acá usaremos el formato, el comando CircuitX. En este caso, el CircuitX nos sirve para diseñar circuitos digitales o analógicos en el latex Beamer, ¿no? Usamos acá. Siempre cuando queremos dibujar un circuito, tenemos que utilizar begin CircuitX y también tendrá un CircuitX. En este caso, el draw será la función para empezar a dibujar, ¿no? En este caso, haremos un pequeño ejemplo. ¿Qué significa estas coordenadas 0,0 y hasta 0,3? En este caso, hagamos que este punto, el que se encuentre en esta parte, sea un 0, 0. Entonces, vamos a dibujar desde el 0, 0 hasta el 0,3, que en este caso 0,3 en esa parte, y en ese intervalo de esos dos puntos irá un inductor, ¿no? Vamos a emplear acá inductor, y se va a ver en pantalla, se ejecutará, ¿no? Nada del otro mundo. Acá usamos blocks, ecuaciones dentro de blocks, y también un texto y una pequeña imagen referencial, ¿no? Y acá vamos a ver otro concepto de capacitor en valor de impedancia. Utilizamos un breve concepto, una ecuación dentro de un block, no nada del otro mundo, como pueden ver acá. Y acá habrá un CircuitX. En este caso hemos añadido en el otro inductor, solamente cambiaremos, ¿no? Acá por capacitor, ya que es lo que queremos hallar en principios. Entonces, capacitor como valor de impedancia, acá otra vez se hace notar, ¿no? La letra griega omega, que ya hemos enseñado cómo incluirlo, ¿no? Cómo hacer un llamado. Ecuaciones dentro de blocks y también un texto referencial y una imagen referencial. Entonces, espero que hasta acá haya quedado muy claro para ustedes. Hemos visto el CircuitX y más imágenes referenciales, cómo ponemos ecuaciones dentro de blocks. También hemos visto las letras griegas y las columnas, ¿no? Y los ítems más que son muy importantes. Entonces espero que eso haya quedado claro. En el siguiente video será la última parte ya, y es como vamos a explicar algunas funciones más y también algo muy interesante que verán a continuación, ¿no? Espero verlos en la siguiente parte de esta trilogía de videos. Nos vemos a eso.